Jamás te soltaré. Capítulo 2. Quiero saber más de ti. A veces Teo se preguntaba cómo hacía Yuna para ser tan atrevida pero al mismo tiempo tan inocente, como ahora, que había soltado como si hablaran de la cantidad de azúcar que echas al café antes de tomarlo. Yuna había insinuado que algún día ambos debían compartir habitación y sin pretenderlo había plantado esa imagen visual en la cabezota de Teo, que ya hasta se le caía la baba, solo mírenlo todo tarugo. Allí podremos protegernos de la nieve, agregó Yuna. Él, que había estado consumido por pensamientos lúbricos, la dio la cabeza confundido. ¿Por qué querríamos evitar la nieve? Porque desde ahora en adelante a mí tampoco me gusta la nieve, dijo ella con determinación. Teo sabía que Yuna nunca había visto la nieve. En la isla donde creció el invierno era inexistente y los vientos otoñales apenas soplaban allí, pero para su sorpresa ella expresó su preocupación por él. Ahora que sé que no te gusta la nieve, no quiero dejarte solo. Es más, me gustaría saber más de ti para no volver a malinterpretarte. Y por un momento Teo se preguntó si debía contarle de sus heridas de batalla o cómo él mismo había cosido estas o las torturas que sufrió para que ella sintiera más pena y nunca lo dejara. Pero tampoco quería traumatizarla, así que en vez de eso respondió: Yo también quiero saber más de ti, Yuna. Yuna se sorprendió, pero pronto comenzó a contarle sobre su niñez. Había crecido sola con su padre, en una casa mucho más pequeña que su habitación actual. Todo lo que sabía de su madre era que había fallecido a una edad temprana. Su padre casi no hablaba de ella, pero solían hacer una fogata a veces, y era en esos momentos cuando su padre la recordaba y se volvía más sincero. Entonces, nosotros también deberíamos encender una hoguera este invierno. De ese modo tendremos charlas más sinceras, concluyó Teo. Los ojos de Yuna se abrieron de par en par ante su propuesta. En esos momentos, los ojos azules de Teo, usualmente tranquilos, ahora ardían como llamas, exactamente igual a ojos consumidos por el deseo. Entonces se preguntó qué tipo de preguntas le haría cuando el invierno llegara y estuvieran a solas frente a la chimenea. Teo alzó su copa y el cristal tintineó con un sonido nítido al chocar con la de Joelina. Sin embargo, la armonía se rompió cuando Julis entró tras un golpe a informar que la archiduquesa tenía visitas provenientes de Luge. Pero esta visita no era una visita cualquiera, pues se trataba de un hombre llamado Azarim, el heredero de la tribu Apan en la isla Luge, el mejor amigo de Yuna y el primer hombre que sería responsable de que por primera vez Teo conociera el amargo y horrible sabor de los celos. Es un hijo de las 300.000. Oh my, ¿cómo se atreve a abrazar a mi mujer enfrente de mí? Te voy a y darle de comer tus restos a las bestias. Calma, calma, amigo mío. Eso era todo lo que Teo quiso decirle y hacerle al mejor amigo de su esposa, pero tuvo que moderarse aún cuando no entendía un carajo de lo que ellos decían en el idioma de Luge. Lo peor fue cuando el tal Azarim se dirigió a él como si fueran compas de toda la vida. Yuna, un poco nerviosa, le explicó que su amigo apenas había aprendido lo básico del idioma allí y que su intención no era faltarle el respeto realmente. Teo asintió porque no quería comprometer ni hacer sentir incómoda a Yuna, muy por el contrario de ese tal Azarim que nuevamente soltó. Entonces, ¿este es el hombre bestia del que hablaba Delgan? ¿Es tan grande que parece un animal? Ay, no, hasta a mí me cayó mal. Despescuézalo, Teo, pero el pobre Teo ni siquiera entendía lo que decían, porque naturalmente Azarim muy convenientemente estaba hablando en su lengua natal, pese a los regaños de Yuna que le repetía que estaba siendo descortés. Pero esta dinámica absurda continuó incluso en la mesa. Azarim realmente era un tipo difícil de pasar hasta con agua. Era difícil de creer que alguien como Yuna tuviera amigos como él. Entonces, Su Alteza, si ya terminó de cenar, ¿me daría un tiempo con Yuna? Ella y yo tenemos muchas cosas en las que ponernos al día. Miren nomás el descaro, pero si ese chango creía que lo dejaría a solas con su esposa, estaba bien equivocado. Teo pidió que trajeran más comida y empezó a empujarse enormes trozos de carne con gula. No le importaba, incluso comería hasta que explotara. Yuna, ¿me extrañaste? Preguntó Azarim claramente, provocando a Teo, quien apretó el tenedor con tanta fuerza que sus nudillos se blanquearon. Si no se controlaba, terminaría clavándolo en la garganta del invitado, pero la cereza del pastel fue cuando este agregó: No sabes cuánto me arrepentí de haber dejado que te fueras. Me dolió el corazón cada día. Ah, no, esto ya era demasiado descaro. Las intenciones de ese tipo eran demasiado evidentes. Con suerte, Yuna fue bastante clara y le aseguró que ella se encontraba realmente bien. Todos me tratan con mucho cariño, incluso tengo amigas, y el secretario Julis me cuida
cuida mucho y Teo también es muy considerado conmigo. Siempre me pregunta si necesito algo y escucha todo lo que le digo. Agregó mirando a Teo con sus ojos brillando. Azarin dejó el cuchillo y miró a Teo ladeando en una mueca de desafío. Ya veo. Me alegra que su Alteza te trate tan bien. Estoy realmente agradecido. Normalmente en Luge los herederos se casan entre ellos. En términos de este lugar creo que lo llaman estar prometidos. Teo, harto de sus provocaciones, finalmente soltó una risa seca carente de humor. No, a eso nosotros lo llamamos puros disparates. ¿Y por qué son disparates? Soy el heredero de Apan y Yuna es la heredera de Kofo, eso... Azarin, intervino Yuna con tono severa. Estás siendo totalmente irrespetuoso. Pero el joven solo hizo un puchero fingiendo sentirse agraviado. Perdona, Yuna, solo intentaba comprobar si este hombre es una buena persona. Retrucó, pero Joelina dio un ligero golpe sobre la mesa con su pequeña mano. Mi esposo es un hombre fiable y diligente. Pero Yuna, aún no lo conoces bien. Tú eres el que no sabe nada. Teo siempre va a cazar por el bien del pueblo y vuelve cubierto de sangre para protegernos. Teo, más allá, se aplastó en su asiento, pero no se atrevió a decir nada sobre eso. Y después de que Yuna soltara todas las razones por las que Teo era un buen esposo, Azarin, sintiendo la presión, se disculpó. Pero esa ligera paz volvió a romperse en el momento en el que el invitado no deseado sugirió acompañar a Yuna a su habitación y quedarse allí para charlar durante toda la noche. Pero a ver, ni los cucarachos más cucarachos son tan odiosos, por Dios. Como era de esperar, nuestro oso primoroso se opuso rotundamente. Ignoro cuáles son las costumbres en Luge, pero aquí no existe esa costumbre de que los amigos duerman en la misma habitación. Y amigos o no, dormirán en edificios separados. Si tienen algo que decirse, háganlo mañana en la sala de recepción. Después de eso, llamó a Julis y pidió que guiara al invitado a su habitación. Poco le importaba si en esos momentos se convertía en la madrastra malvada que se interponía entre dos amigos. De hecho, estaba decidido a ganar el premio Mejor Actor, porque jamás de los jamases permitiría que ese tipo pasara ni un segundo más cerca de su esposa. Sin embargo, horas después, ese tipejo siguió rondando sus pensamientos muy a su pesar. Ni siquiera el alcohol logró tranquilizar sus nervios, sobre todo cuando recordaba que Joelina podría haberse convertido en la esposa de ese tipo. Y en ese momento, un suave golpe sonó en la ventana, y al girarse, Teo vio a Yuna en la terraza. Sin dudarlo, él la guió hacia el interior. Yuna había ido a verlo para entregarle un pequeño frasco que contenía una infusión de jazz, las hojas de las que le había hablado días antes. Nos despedimos tan rápido después de la cena que no tuve tiempo de dártelo. Quería agradecerte por todo y disculparme otra vez. Azarin fue grosero contigo y sin duda fue incómodo para ti, pero lo trataste como un invitado de honor. Teo negó con una benevolencia forzada, asegurándole que todo estaba bien. Y después de enzarzarse en una pequeña disputa sobre quién debía despedir a quién, Teo se impuso. No permitiría que su pequeña pajarita cruzara sola los puentes de la mansión a mitad de la noche. No, por supuesto que no. Y más tarde, en la noche silenciosa, cuando la luna jugaba a esconderse tras las nubes y los sirvientes ya descansaban, una puerta se abrió con un gemido metálico en el tercer piso. Una silueta caminaba por el pasillo amortiguando sus pasos con destreza. Así fue hasta que, detrás de él, apoyado contra la pared con los brazos cruzados, Teo lo interceptó. ¿A dónde vas a estas horas? Sin Joelina presente, Teo ya no sentía la necesidad de fingir paciencia y por lo visto fue lo mismo con Azarin, quien le devolvió una sonrisa provocadora. No podía dormir, así que pensaba ir a ver a Yuna. ¿Cuándo piensas marcharte? ¿Está bien dejar tu aldea desatendida tanto tiempo? Al diablo con la cordialidad. ¿Por qué tenía que ser respetuoso con un idiota que no se molestaba en ocultar que era un idiota? ¿Sabes por qué me convertí en heredero? Azarin dio un paso al frente clavando sus ojos dorados en los azules de Teo. Porque quería casarme con Mi Yuna. tolerancia hacia el amigo de mi esposa tiene un límite. Le advirtió Teo, pero Azarin siguió ignorándolo. Me da pena, Yuna, casarse con alguien que solo sabe usar la fuerza bruta. ¿Acaso no fue este matrimonio lo que tu aldea quería? Teo curvó los labios en una mueca hostil. Ustedes necesitaban las piedras mágicas. Estaban lo suficientemente desesperados como para enviarla. Yo me opuse. Entonces, debiste oponerte hasta el final. Ni siquiera pudiste impedir que viniera. ¿Por qué montas este berrinche ahora? Mientras estés aquí, quédate quieto. No hay un solo movimiento tuyo en mi territorio que yo no conozca. Sentenció Teo con una advertencia sutil. Su estadía allí no era una cortesía. Era para mantenerlo vigilado.
El rumor de que el mejor amigo de la archiduquesa había llegado a Phoenix ya corría por los pasillos del castillo. Maylin, mientras le secaba el cabello, replicó lo que había escuchado de otras criadas, quienes decían que Azarin era muy guapo y extremadamente educado. Yuna la dio la cabeza reflexionando. Azarin siempre había sido popular en la aldea por su resistencia y su capacidad para resolver conflictos, pero si lo comparaba con Theo, le parecía fuera de lugar. Para ella, Theo era la perfección. Su postura, su cabello azabache, sus ojos azules profundos y ni qué hablar de su cuerpazo. Fuerte, grande, imponente, pero aparte de eso también tenía una belleza delicada con rasgos bonitos. Maylin se quedó petrificada preguntándose en qué momento exacto de la vida había visto la archiduquesa rasgos bonitos y delicados en el temible y feroz gran duque de Phoenix. Incluso los caballeros de Phoenix parecían encandilados con Azarin y sus anécdotas en Luge, pero el cotorreo terminó abruptamente cuando Theo apareció en la arena y le lanzó una espada de madera. Agradece que no sea una espada de verdad. Los caballeros que habían estado entrenando en las esquinas se reunieron alrededor de ellos. Había pasado un tiempo desde que habían visto al duque entrenar. Azarin por su parte se rió burlonamente. El joven pensaba que Theo era realmente grande, como enfrentarse a un oso, así que sin esperar más se adelantó y apuntó a un costado del cuerpo de Theo, pero resultó que el archiduque, pese a parecer un enorme oso, también poseía compostura y unos reflejos muy bien entrenados. El sonido de las espadas de madera chocando eran cada vez más fuerte. Los ataques de Azarin no cesaron, pero Theo siguió centrado en la defensa hasta que Azarin se agotó, y al notar que Theo ni siquiera tenía una sola gota de sudor, decidió usar la provocación. Yuna estará infeliz aquí. La expresión serena de Theo se volvió instantáneamente fría. ¿No crees cruel mantener a Yuna en este lugar solitario donde no hay nadie? Azarin volvió a alzar su espada de madera en alto, pero Theo bloqueó el ataque en un solo movimiento. Solo 3 golpes. Theo empujó a Azarin con fuerza hacia atrás, haciéndolo caer. Y antes de que el joven extranjero pudiera recuperar el aliento, el ataque de Theo llegó en sucesión, rompiendo la espada de Azarin. Deberíamos terminar esto aquí. Luego se giró para marcharse, pero se detuvo en cuanto escuchó a Azarin volvía a provocarlo con ir a ver a Yuna. Sabía bien que él no podía prohibirle hacer eso, así que solo pudo responder. Antes de verla, ve a bañarte porque apestas. Lo último que escuchó fueron los reclamos del joven, pero poco le importaba. Julius estaba indignado tras enterarse del combate que había tenido su señor con ese tal Azarin. Debió darle como a piñata de feria, mi señor. Gritó Julius, pero Theo simplemente negó mientras se limpiaba la sangre del antebrazo. Al parecer Azarin no había mentido sobre sus habilidades de combate. Realmente era hábil y veloz. Y tampoco era mentira que él le había robado a Yuna, por lo que creyó merecido recibir unos cuantos golpes. Sin embargo, aunque podía estar de acuerdo en que Yuna podría ser más feliz en su tierra natal, bajo ninguna circunstancia Theo permitiría que ella se fuera. Por otro lado, Azarin lo había provocado y descaradamente le había dicho que iría a ver a Yuna. Quiero ver cómo lo intentas. Musitó para sí mismo sonriendo, y justo en ese momento la puerta se abrió de golpe. Y sí, era Azarin quejándose de que no podía ver a Yuna por su culpa. Oh, lastimosamente había ocurrido un problemita. Las escaleras de la Torre Blanca se habían desplomado y la única forma de visitar a Yuna era pasando el puente, pero antes, para llegar allí, se debía pasar por el estudio del archiduque. Azarin estaba a punto de perder la cabeza y comenzó a acusarlo de intentar encarcelar a Yuna, pero justo en ese momento la susodicha apareció toda inocente y con un gesto preocupado para informar que las escaleras se habían desplomado. Theo tuvo que ocultar su sonrisa de cuervo. Lo he oído. Parece que hubo un accidente mientras intentaba renovar la habitación de la primera planta. La estructura de la torre no está comprometida, así que las reparaciones deberían bastar, pero no te preocupes por eso. Puedes usar mi habitación para salir y entrar a partir de ahora. Al oír la voz suave de Theo, Joelina asintió, muy por el contrario de Azarin, que parecía estar perdiendo la cabeza, y poco después, de alguna manera, todos terminaron plantando flores en el invernadero. Todo había empezado cuando Yuna mencionó que iría a limpiar la maleza, y acto seguido, Azarin se ofreció a ayudarla y evidentemente Theo no se pudo quedar atrás. Rai no podía creer lo que veía en sus ojos, como tampoco lograba ver con buenos ojos a ese tal Azarin, de quien se decía
decía que había causado un gran alboroto desde su llegada. No soportaba su actitud engreída ni su grosería. Además, ¿qué le veían tan atractivo? Su señor era 100.000 veces mejor y claramente quienes lo halagaban tenían el gusto defectuoso. Y en ese momento, el ingreso de Luge se acercó a ella. Hola, escuché que eres la mejor caballero después del archiduque. Ray, ¿verdad? Está bien, si voy a verte entrenar, dicen que eres increíble. Las mejillas de Ray se encendieron y a lo lejos Mei Lin se burló de ella. Oye, ¿qué tal si dejas el cotorreo y me ayudas aquí? La joven asintió, pero antes de que tomara un hacha para comenzar a talar algunos troncos, Yuna sugirió pedir ayuda a los hombres que tanto se habían ofrecido. Teo y Azarin aceptaron de inmediato. Sin embargo, tras pasar todo el día compitiendo, ambos estaban al límite y completamente acalambrados. Cortar madera era un suplicio para Teo debido a sus heridas internas y para Azarin por las lesiones externas en su torso, y cada vez que el hacha golpeaba el tocón, el retroceso sacudía sus cuerpos. A Teo se le cortaba la respiración y a Azarin no podía evitar temblar. Joelina miraba de un lado a otro viendo cómo ambos fallaban en su tarea. Ay Dios, deberíamos decirles que paren, parece que lo están pasando muy mal, comentó Yuna preocupada. Ray entonces se acercó a Azarin y sin ceremonias le arrebató el hacha. La levantó y la dejó caer con fuerza. La madera crujió y el tocón se partió limpiamente por la mitad. Teo, negándose a perder, reunió las fuerzas que le quedaba y dio un golpe decidido. El tronco se partió y él buscó rápidamente la mirada de Yuna, pero solo encontró su preocupación. Teo, ¿no te estás exigiendo demasiado? Estás empapado en sudor. Creo que es mejor que vayas a descansar, le dijo ella con suavidad. Yuna estaba convencida de que su esposo estaba haciendo un sobreesfuerzo innecesario. Y justo entonces, Azarin se acercó a Joelina y le sugirió dar un paseo. Y aunque Teo intentó acoplarse, Yuna se negó con firmeza. Las miradas de ambos hombres chocaron en el aire con tal intensidad que casi saltaron chispas, y al final Teo no tuvo más remedio que ceder ante la dulce voz de su esposa, quien le prometió que sería un paseo breve y que volvería pronto con él. Está bien, pero no te demores porque creo que me siento muy enfermo. Los ojos de Joelina se abrieron de par en par al igual que los de los sirvientes cercanos. El hombre que jamás mostraba debilidad ni siquiera al borde de la muerte, ahora se quejaba de estar enfermito solo para retener a su esposa. Sin embargo, Teo continuó con su actuación imperturbable, pero en cuanto Yuna se alejó con Azarin, su aspecto desvalido se esfumó. Se enderezó y le dio una orden tajante a Ray: mandar a un par de hombres a seguirlos. Quería un informe detallado de cada palabra y cada movimiento que hicieran. Julis miró con asombro a su señor. La rapidez con la que Teo se recuperaba era asombrosa, aunque no podía decir lo mismo de su mal humor, así que yendo directo al grano, Julis sacó el informe que transcribía lo que las sombras de Teo habían preparado para vigilar a Joelina y a Azarin. Según el reporte, su esposa y el adefesio habían caminado juntos por el estrecho jardín hablando de su tierra natal. Después de caminar un rato, entraron en la cabaña junto al río, un lugar apartado y bastante privado. Dentro habían continuado hablando, pero difícilmente habían logrado entender lo que decían porque Yuna y Azarin habían comenzado a hablar en lujano. Sin embargo, el informe también describía que Azarin le había mostrado un documento a Yuna y que después de eso había comenzado a suplicarle algo con mucha insistencia. Pero, ¿qué podía hacer exactamente? Teo sintió que una extraña e inexplicable ansiedad crecía. Mientras tanto, Yuna se recostó pensando aún en su conversación con Azarin. Su amigo le había hablado de una forma de proteger a la isla sin necesidad de piedras mágicas. Si bebes el agua del río de los recuerdos, puedes convertirte en el espíritu de la nieve, le había dicho. ¿Pero qué era exactamente eso? Bueno, había una leyenda en Luge que decía que el espíritu de la nieve tenía el cabello blanco como la nieve, y si éste bebía las aguas del río de los recuerdos, recobraría sus fuerzas y podría salvar la isla de Luge. En la tribu siempre habían creído que Yuna se parecía mucho al espíritu de esa leyenda, y quizás solo era una historia, pero tampoco perdían nada si lo intentaban. Azarin tenía la fuerte creencia de que Yuna podía salvar a la tribu. Lo único que tenía que hacer era encontrar la verdadera ubicación del río de los recuerdos, lo que por cierto él ya había descubierto después de algunas investigaciones. Según esto, estaba en un templo que estaba relacionado a las creencias de la gente de Fénix. El agua bendita que usan viene del río de los recuerdos, solo tienes que ir allí y beberla, le había dicho. La expresión de su amigo había sido resuelta mientras hablaba de la solución para salvar a su gente. Todo parecía muy seguro y Yuna realmente quería ayudar.
lugar. Pero, ¿cómo lo había averiguado su amigo? Según Azarin, lo había escuchado de un nativo de allí. Después de que Yuna se marchara de Luge, alguien había llegado a la isla y les había compartido esa información. Ella sabía que Azarin se preocupaba por ella, así que su amigo jamás atentaría contra su vida o su pueblo. Era por eso que ella había accedido a ayudar y le prometió que hablaría con Teo, aunque Azarin fue bastante claro. No podía revelarle la leyenda del espíritu de la nieve ni el río de los recuerdos. Según él, al ser una persona ajena a sus costumbres y creencias, todo eso podía sonar a una tontería. A Yuna le resultaba incómodo tener que ocultarle algo a Teo. Además, Azarin no había ido a verla solo para comprobar si estaba bien. Era para confirmar con ella si el agua bendita era realmente parte del río de los recuerdos. Y si lo que Azarin le había dicho era cierto, Yuna podría obtener poder. Entonces, ¿realmente ya no necesitaría las piedras mágicas? ¿Podría ella misma detener el frío que se acercaba a Luge? Si eso ocurría, no habría más situaciones en las que Yuna tuviera que pedirle piedras mágicas a Teo, y si el acuerdo que hacía del matrimonio una condición desapareciera, entonces solo les quedaría el matrimonio, ¿verdad? Es decir, sería un matrimonio real, natural y oficial como cualquier otra pareja. Al pensar en eso, las mejillas de Joelina se tiñeron de un tímido tono rosado, pero al instante siguiente se volvieron pálidas. Con el anuncio bombástico de Azarin, había olvidado por completo su promesa de preparar hojas de té para Teo, así que recogiendo las hojas de jazz y la tetera, salió corriendo hacia la habitación de su esposo, pero cuando abrió la puerta de su habitación, Teo ya estaba frente a esta, y su expresión era absolutamente seria. Oh. Yuna se sentía terriblemente mal. No había sido su intención hacer esperar por tanto tiempo a Teo, quienes hasta ahora no habían dicho ni una sola palabra. ¿Estaría enojado? Por otro lado, él no podía revelarle que había estado con la oreja pegada a su puerta tratando de oír algo dentro de su habitación. Así que cuando la puerta se abrió de golpe, su cerebro había hecho cortocircuito sin ninguna excusa que inventar. Yo me quedé dormido profundamente y solo salí a dar un paseo por la noche, dijo finalmente, aliviando en parte a Yuna, quien comenzó a charlar de su paseo con Azarin. Teo sostuvo con cuidado la taza que tenía en las manos tratando de no romper la loza. Solo pensar en Azarin caminando con Joelina le daban ganas de torcerle el pescuezo, pero antes de que sus pensamientos asesinos escalaran, Yuna dijo algo que llamó bastante su atención. Ella había mencionado el templo del norte y sobre la posibilidad de visitarlo. Los templos de Daphne estaban ubicados en el norte, sur, oeste, este y la capital de Bayos, en la región central. Y aunque había un templo principal en el ojo de la tormenta, la gente común no podía entrar allí. Entrar al templo de Fénix puede tomar algo de tiempo. Se necesitan algunos permisos para su visita, explicó él vagamente, y Yuna asintió entendiendo. Entiendo, entonces tendré que avisarle a Azarin. Él planea marcharse ni bien pueda visitar el templo, así que le preguntaré si está dispuesto a esperar. Teo, que había estado pensando cada día en cómo darle una patada a ese tipo en el trasero, de pronto sus ojos azules brillaron como los de un depredador. Mañana iremos al templo. No te preocupes por los permisos. Si no abren la puerta, la derribaré. Yuna estaba desconcertada por el repentino cambio de actitud de Teo, y al ver su expresión atónita, Teo dijo lo único que se le ocurrió para convencerla. Lo hago porque es tu amigo, Yuna. Jamás admitiría que en realidad lo hacía para deshacerse de ese amigo. Para Teo era absolutamente desagradable compartir el mismo espacio con Azarin, pero ese desagrado desapareció en cuanto vieron a Yuna vestida con el traje ceremonial para visitar el templo. El vestido estaba hecho de un material semitransparente que dejaba ver toda la piel de Joelina, y a Teo se le cortó la respiración. Habría sacerdotes en el templo, y también varios otros nobles. No podía dejar que otros vieran a Yuna así. Por eso la cubrió con una larga capa que le llegaba hasta los tobillos y se la ofreció a Joelina. Azarin, que estaba a unos pasos, bufó mientras miraba alrededor de la habitación de Yuna y comenzaba a criticarla en su lengua natal. La habitación de ese tipo es tan amplia que podrías correr dentro, pero la tuya es tan estrecha. Me enfada que te traten así. Ella negó con la cabeza, asegurándole en su propio idioma para no incomodar a Teo que ella misma había elegido quedarse allí y que en realidad se sentía muy cómoda. ¿Por qué siempre lo defiendes? ¿Le tienes miedo al Gran Duque? En los campos de entrenamiento la gente estaba agotada de tanto
tener cuidado con él, todos le tienen miedo. Pero a medida que Azarin hablaba y hablaba, la expresión de Joelina se endureció. Su amigo estaba cruzando la línea, menospreciando a su esposo. Basta, ¿cómo puedes decir esas cosas incluso enfrente de él y sabiendo que no entiende? Deja de decir eso, simplemente me estás incomodando. Azarin miró fijamente a Yuna, su mirada violeta le resultaba desconocida, así que el muchacho cambió instantáneamente su expresión, sonrió ampliamente y salió de allí. Teo, que miraba a ambos sin entender nada, miró a Yuna, quien le sonrió torpemente y le pidió que salieran. Ella simplemente no quería agrandar más la discusión, ni mucho menos incomodar a su esposo. Cuando los sacerdotes del templo vieron a Teo aparecer allí, todos se quedaron sorprendidos. ¿Por qué? Porque todos conocían la historia trágica de la madre del archiduque. Desde entonces, Teo jamás había vuelto a pisar el templo de la diosa. El único que se atrevió a darle la bienvenida fue Lambros, pero incluso él se quedó petrificado cuando conoció a la nueva esposa del archiduque. Cabello blanco, fino y ojos rosas. Aunque claramente era un rostro desconocido que veía por primera vez, la archiduquesa tenía todos los rasgos que los libros prohibidos describían de la diosa Dafne. Hey, ¿qué tanto miras? Dijo Teo. Lambros palideció ante la mirada intimidante del archiduque y pronto comenzó a guiarlos adentro. Teo entonces le entregó a Yuna un velo, el cual era usado por mujeres nobles para orar. Para cuando Yuna desapareció guiada por el sacerdote en la sala de oraciones, atrás solo quedaron Teo y Azarin. ¿Por qué querías venir al templo? Al oír la voz baja de Teo, la cabeza de Azarin se inclinó ligeramente. Joelina había dicho que era Azarin quien quería ver el templo. En ese momento, Teo se había centrado en el hecho de que su amigo simplemente miraría alrededor, pero luego surgió la duda. ¿Dónde y cómo había oído hablar del templo? ¿Y por qué Azarin, que tanto quería ver el templo, ahora mostraba tanta indiferencia? ¿Por qué viniste al norte a través del imperio de Bayos? La mirada de Azarin vaciló por primera vez ante la voz firme y sin emoción de Teo. Sí, por supuesto que lo había investigado, y sabía bien que ese tipo se había quedado por un tiempo en el imperio de Bayos, antes de pisar tierras del norte. No tengo motivo para informarte, solo vine por Yuna y necesitaba información sobre cómo llegar aquí. Teo asintió brevemente. Querer ver a un amigo está bien, y ahora que la viste deberías irte en silencio. Los profundos ojos azules de Teo no mostraban emoción. Si no fuera por ti, Yuna se habría casado conmigo. Exactamente, habría. Eso significa que perdiste tu oportunidad y fui yo quien se casó con ella, así que deja tus lloriqueos atrás. Es asqueroso escuchar tus lamentos. Teo se encogió de hombros con indiferencia mientras que Azarin apretó los dientes e incapaz de contenerse, vociferó. ¿Crees que yo no te investigué también? La gente dice que no eres muy diferente a un monstruo. He oído que los países fueron destruidos por tu derramamiento de sangre, gente muriendo de frío sin tener a dónde ir. ¿Yuna sabe esto? ¿Cómo puede alguien como tú merecerla cuando ni siquiera pudiste proteger a tu propia madre? Ante las últimas palabras de la actitud de Teo se volvió instantáneamente helada. Azarin alzó la comisura de los labios en una sonrisa cruel. ¿Te convertiste en un asesino después de que murió tu madre? ¿O siempre lo fuiste? En ese momento, Teo lo agarró del cuello, pero ni siquiera así. El muchacho dejó de sonreír. Eso, demuéstrale ese lado monstruoso a Yuna. Susurró justo en el momento en que Yuna gritaba que se detuviera. La puerta de la sala se había abierto y en el calor de la discusión, Teo no había sido capaz de oírla ni ver a Yuna entrar. Ella corrió hacia ellos, pero se giró hacia Azarin en cuanto Teo lo soltó. Las marcas rojas en su cuello eran notorias mientras Azarin jadeaba y tosía con exageración. Está bien, Yuna, estoy bien, decía su amigo con su voz suave y afectuosa. Su expresión no mostraba más que calidez mientras miraba a Joelina. Apoyando a Azarin, Yuna miró a Teo, quien no evitó su mirada, pero justo cuando ella estaba a punto de decirle algo, Azarin se adelantó. ¿No vas a disculparte? Lo único que te dije fue que cuidaras de Yuna por mí. Teo quiso aplastarle la cara en ese momento. La rabia que sentía por dentro era tan indómita que prefirió darse la vuelta y marcharse de allí. Si se quedaba más tiempo, no sabía qué podría hacer. Yuna observó en silencio la espalda de su esposo alejarse, con Azarin repitiéndole que el tipo con el que se había casado era una bestia. Busquemos el agua bendita y vámonos. No puedo dejarte al lado de una persona tan violenta. Ese tipo... Pero antes de poder terminar su frase, Yuna lo interrumpió. ¿Por qué mientes? Escuché todo lo que le dijiste. Las pestañas de Yuna temblaban y sus labios estaban apretados. Azarin conocía muy bien su expresión.
expresión, y en ese momento sabía que Yuna estaba completamente enfadada. Sabes muy bien que aunque me hubiera quedado en el pueblo, no me habría casado contigo nunca. Yuna. No, éramos amigos y familia. ¿Cómo puedes decir esas cosas? La voz de Joelina se elevó considerablemente. Parecía mezclado con resentimiento y también parecía incapaz de soportar la decepción. Yuna, por favor, escúchame. No vuelvas a llamarme Yuna. No tienes derecho a llamarme así, dijo ella para luego pasar fríamente junto a Sarim. Teo caminó sin rumbo tras salir del templo. Se sentía patético por haber caído en las provocaciones de Azarin, pero lo peor era lo que pensaría Joelina de él ahora. Ella había sido testigo de cómo intentaba estrangular a su amigo. Su rostro se había vuelto pálido y su cuerpo temblaba de miedo. Teo había golpeado la pared. Lo que estaba destinado a pasar simplemente había pasado. Y si Yuna deseaba marcharse, él no podría culparla. De hecho, comenzó a pensar que era lo mejor, porque ahora que la conocía, él simplemente era incapaz de recibir su odio. Teo. Incluso con los ojos cerrados, Teo podía distinguir quién le llamaba y era claro que estaba enfadada con él, pero el frágil brazo de Joelina de repente se extendió y agarró su mano. Teo bajó la mirada con los ojos perdidos para observar sus acciones. El ceño de ella se fruncía profundamente, pero las palabras que salían de su boca no encajaban con los pensamientos de él. Estás sangrando, deberías llamar a un médico para que te trate. Joelina examinó la mano de Teo desde todos los ángulos. Yo estoy bien, dijo taradamente, pobrecito. ¿Cómo puedes decir que estás bien cuando estás herido? Ven, vamos rápido a que los sacerdotes te curen. Yuna sujetó firmemente la mano de Teo, quien miró hacia abajo viendo la diminuta mano que sostenía la suya. Al llegar a la sala de medicina, el sacerdote de turno salió casi huyendo por la orden de Teo, quien naturalmente sacó un medicamento azul del armario. Era una medicina mezclada con poder sagrado que podía curar heridas abiertas. Teo ya estaba acostumbrado. Joelina por su parte tiró de él y comenzó a limpiar la herida. Aunque te duela, debes aguantar, ¿está bien? Le había dicho, y era tan adorable. Aunque si era honesto, en esos momentos le dolía otras zonas crecientes en vez de su propia mano. Y mientras limpiaba la zona afectada y rociaba el medicamento, Yuna se disculpó con él, explicándole que ella había logrado escuchar toda la conversación. Azarin realmente cruzó la raya, lo siento mucho, Teo. Pero Teo no tenía motivo para recibir disculpas de ella. Por encima de todo, no le gustaba que Yuna le pidiera perdón por culpa de alguien más. Está bien, Yuna. Soy tu esposo y soy yo quien debe cargar con las cargas pesadas. ¡Ay, Teo! ¡Dios mío, mi corazón de pollo! Teo sonrió levemente. Yuna negó, pero en ese momento las puertas se abrieron de golpe y el pesado de Azarin entró. Su pelo despeinado y su ropa desordenada mostraban lo desesperadamente que la había estado buscando. Yuna, busquemos rápido el agua bendita y vámonos. Me equivoqué, ¿está bien? Dijo Azarin en su lengua nativa. Pide perdón apropiadamente, Azarin, respondió ella en la lengua común de Fénix. Está bien, me equivoqué. Pero Joelina negó con firmeza. Pídele perdón a mi marido. Teo abrió la boca como un sapo. De lo contrario, sentiría que su sonrisa creciente sería descubierta. Marido. Qué bonito sonaba esa palabra en la bonita boca de su esposa. El pecho de Teo se hinchó como un pavo. En contraste a Azarin, que se desinfló. Era como si fuera el único forastero allí, en ese mundo. Lo siento, me pasé de la raya. Una vez más pido disculpas, Su Alteza. Azarin bajó profundamente la cabeza. Teo respiró hondo intentando reprimir sus emociones burbujeantes y satisfactorias. Quería comportarse aniñadamente y gritar en tu cara, Pelagato, pero tuvo que reunir toda su compostura. Fue en ese momento que las puertas volvieron a abrirse de golpe y Julis entró con un mensaje urgente y sin precedentes. El agua sagrada del templo se había secado por completo. Los 5 templos de Dafne poseían diseños exteriores y espacios únicos según su región, e incluso la disposición de los sacerdotes y sus doctrinas variaban entre sí. Por ello, no se les llamaba simplemente templos de Dafne, sino que se les añadía el nombre de su territorio. Sin embargo, el santuario que contenía el agua bendita era idéntico en todos ellos. El agua bendita, traída desde el ojo de la tormenta, era el símbolo sagrado de Dafne. El hecho de que la diosa protegiera el mundo se consideraba una bendición milagrosa, una singularidad que jamás debía ser comprometida. Y según Lambros, hacía unos 3 meses el agua bendita había comenzado a disminuir, hasta que se secó por completo. Teo frunció el ceño porque 3 meses coincidían aproximadamente con la llegada de Yuna al archiducado. El agua bendita se había desvanecido, y Lambros había ocultado ese hecho porque el templo se sostenía gracias a las oraciones y a la fe de la gente. Si todo salía a la luz, incluso la existencia misma del templo de Fénix sería cuestionada. Así que cada mañana llenaba
llenaba la fuente con una mezcla de poder sagrado y polvo de piedras mágicas para imitar el agua bendita. Pero eso no era suficiente. El agua falsa se desbordaba con el viento y se evaporaba con el sol. Además, restringió el acceso al templo, rechazando incluso a nobles y plebeyos por igual. Irónicamente, el señor del norte, Theo, nunca fue una preocupación. Tras la muerte de su madre, Karen Rose, Theo había descuidado el templo, visitándolo solo para obtener medicinas cuando el dolor de sus heridas era insoportable. Por eso su repentina visita había tenido a Ambrose al borde del colapso. Todo se desbordó cuando el fisgón de Julius decidió inspeccionar por su cuenta y descubrió la verdad. ¿Qué hay de los otros templos? Preguntó Theo, pero según Lambros, cada templo era completamente independiente y hacía mucho no se habían puesto en contacto con los demás templos o la misma capital. Y en realidad, a Theo no es que le importara el agua bendita, ni nada que tuviera que ver con lo divino desde la muerte de su madre. Su verdadera preocupación era Yuna, que encajaba perfectamente en el perfil de la santa de la profecía. Tenía que protegerla de quienes pretendían convertirla en un sacrificio. ¿Crees que mi esposa es la santa? ¿Es por eso que te sorprendió tanto verla? Lambros asintió lentamente, pero aclaró que aunque el aspecto de Yuna coincidía con las escrituras, su dogma le dictaba que no podía haber una santa en una era donde la diosa ya estaba presente. Theo reflexionó en ello, mientras que el sacerdote le rogaba que dejara pasar lo ocurrido. Theo entonces aceptó, pero con una condición. Si recibía cualquier comunicación con el templo de Bayos, debían informárselo de inmediato. El médico... ¿Qué es eso? ¿Los tambores de Jumanji? ¿Qué carajo? Allí podremos resguardar... Suscríbete ahora Sí, suscríbete. o te arañamos. Es broma, es broma.